RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Bienvenidos. Se acaban de cumplir 24 años de los atentados del 11 de septiembre. Ese día el mundo cambió para siempre, la seguridad se tambaleó al estrellarse 4 aviones comerciales en un ataque simultáneo en Estados Unidos. 2 contra las Torres Gemelas. Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono cerca de Washington y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania. Al-Qaeda quería atacar en 2001 el centro financiero, político y defensivo de los Estados Unidos. Dejó casi 3.000 muertos y atención a esto, 1.100 todavía sin identificar y más de 25.000 heridos. El 7 de octubre la Casa Blanca respondió con una guerra con el apoyo de la OTAN llamada Operación Libertad Duradera. Sin embargo, casi 25 años después, ni somos más libres ni la amenaza ha desaparecido. Al contrario, va en aumento. ¡Comenzamos! Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Aquí en España las zarpas del terror las conocemos bien, ¿verdad? Primero con ETA, los Grapo durante décadas y desde 2004 que llegó en forma de trenes, no de aviones. Hola, muy buenos días. Empezamos con una noticia de ultimísima hora. Hace menos de media hora, a las 7:35, se han producido 2 fuertes explosiones en la estación de trenes de Atocha de Madrid. O con una furgoneta atropellando peatones un 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas y en Cambrils. Forma de arrollamiento en Ramblas Altas. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules. Hoy los objetivos, la captación, la propaganda, las armas del terrorismo internacional han cambiado. Hablamos de un nuevo terrorismo. La firma de hoy es de Juan Luis Manfredi, catedrático de Relaciones Internacionales. Mis alumnos nacieron después del 11S. Como ellos mismos dirían, son nacidos en el 07 o en el 06. Hablarles de los atentados de 2001 les suena literalmente a otro planeta. Y tienen razón, aquel era otro planeta. En 2001 aún vivíamos en un mundo feliz de libre comercio, dividendos de la paz, democracia y prosperidad. ¿Quién no recuerda lo felices que éramos? Entonces llegaron aquellas conexiones en directo con las Torres Gemelas. El terrorismo global cambió el mundo que conocíamos. Hoy el terrorismo persiste, pero su forma ha mutado. En 2001, Al-Qaeda abre la puerta a una estructura terrorista global, con ambiciones y una jerarquía clara. Pero rápidamente cambia el orden internacional. Vemos atentados en Londres, en Madrid, en Nueva York, en Washington. Al declive de Al-Qaeda le sucedió el Estado Islámico, el Daesh, con una estructura diferente, redes descentralizadas de franquicias armadas que se conectan. Era distinto. El final abrupto de la guerra de Siria nos abre un interrogante sobre cuáles son las nuevas formas de terrorismo. Hoy los atentados no son tan espectaculares, pero su recurrencia en forma de atropellos, ataques en mercadillos, apuñalamientos, persigue el mismo objetivo. El miedo es soberano. Pero hay una transformación aún más relevante, que es la transformación digital. En 2001, Internet apenas almacenaba propaganda y poco más. Pero hoy, las redes sociales, Internet, los nuevos medios sirven para difundir propaganda creada y consumida en redes, videojuegos, streaming, foros, atacar infraestructuras críticas que generan caos, reclutar y, cómo no, financiar. El dinero digital, no lo olvidemos, vuela y no deja rastro. ¿Y nosotros estamos preparados? Pues yo no lo sé. En 2001 la respuesta fue una guerra total contra el terrorismo con un dudoso resultado y hoy lo que tenemos es un terrorismo que mira a casa. Prevención de la radicalización, control de fronteras, cooperación judicial y contraterrorismo. Sin embargo, está lejos de ser eficiente. Lejos de desaparecer, el terrorismo tiene nuevos apellidos: extrema derecha, supremacismo, conspiranoicos. El reciente asesinato de Charlie Kirk confirma la espiral de violencia política. Así, la amenaza no ha cesado, tendremos que seguir trabajando en los valores de la democracia y prepararnos para este nuevo mundo de incertidumbre.
Esta canción, Ecos, de Luz Casal, está ligada al 11M, es inevitable, ¿no? Al mayor atentado en suelo europeo. Dejó más de 1000 heridos y 192 muertos. Uno de ellos fue el padre de Vera de Benito. Vera, hola. ¿Qué tal, Marta? Bueno, ¿de dónde estabas tú el 11 de marzo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? Pues yo estaba preparándome para ir al cole, porque ya estoy a las 7:30 de la mañana. Yo vivía justo enfrente de la estación de Santa Eugenia, que fue una de las afectadas con las mochilas, y pues recuerdo como mucha confusión, ¿no? La verdad es que ese día tiene como lagunas, porque, bueno, mi cerebro, bueno, y el de todos, ¿no? Hemos intentado como tapar esos recuerdos feos y no me acuerdo de muchas cosas, pero sí recuerdo mucha incertidumbre y mucha confusión. ¿Dónde estaba tu padre? Mi padre, en el momento en el que estalló la bomba de Santa Eugenia, ya estaba muerto en Atocha, ya había sido asesinado. En Atocha, él había salido por la mañana para ir a trabajar, lo hacía habitualmente. Eso es, él siempre cogía el tren de Santa Eugenia a Atocha. Y vosotros estabais en casa y dijisteis, papá, llamasteis, ¿cómo os enteráis? ¿Cómo pasan las siguientes horas hasta que os confirman o tenéis la certeza de que tu padre ha fallecido? Bueno, yo me enteré, de hecho, 2 días después, creo recordar. ¿2 días después? 2 días después. Evidentemente, mi familia lo supo antes, pero yo lo supe 2 días después. Imagínate el caos que se generó aquel día y lo difícil que fue. Ya no solo identificar, sino avisar a todo el mundo y demás. Es que fue un... Hablaba en mi introducción que han pasado 24 años del 11 de septiembre y la mitad de las víctimas todavía no han sido identificadas, ¿eh? Claro, no es fácil. Y allí fueron más de 3.000, que fue mucho más grave, ¿no? Y aquí tardaron lo suyo, efectivamente, porque era mucha gente y mucho caos. ¿Cómo sentís las víctimas después del 11M? Cada 11 de marzo hay homenajes, en el Retiro, hay jardines, hay diferentes asociaciones, pero nadie nos olvidamos de dónde estábamos ese día. Pero cuando te toca tan de cerca, ¿cómo sentís? Pues Marta, cada persona es un mundo, yo siempre lo he dicho, cada duelo es una cosa diferente, ¿no? Yo prefiero no cronificar el dolor, creo que es importante. Tampoco voy a decirte que... vivo en los mundos de Yuppie, porque no, esto de no, porque hay que sonreír, no, vamos a ver, si estás mal, lo que importa es no cronificar ese estado de malestar, ¿no? Pero yo cada 11 de marzo y cada 20 de abril también me acuerdo y es bonito porque te acuerdas de algo bonito, ¿no? De tu padre, intentas no pensar en el atentado como tal, sino en la persona que se ha ido. No lo hemos dicho, pero tú eres periodista, eres experta. O sea, fíjate dónde te ha llevado la vida, experta en temas de terrorismo, y acabas de escribir un libro muy bonito, se lo recomendamos, Vidas rasgadas, donde a través de personajes nos hablas de víctimas del terrorismo en distintos países. Cuéntame. Mira, pues son testimonios de víctimas del terrorismo de todo el mundo, porque como te decía antes, cada dolor es un mundo y creo que es importante personificar todos los tipos, ¿no? Y escogí diferentes atentados para ver también, sobre todo para las personas jóvenes, ¿no? Que vean los diferentes tipos de terrorismo que hay y lo importante que es enfrentarse a ellos y cómo enfrentarse a ellos. Sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, las redes, que es una forma de captación totalmente nueva. En Tablero Global, mucha suerte con el libro, se lo recomendamos, Vidas rasgadas, un libro muy necesario para no olvidar, ¿no? Porque la amenaza sigue entre nosotros. Vera, mira, en Tablero Global queremos hacerte un regalo a ti y un homenaje a tu padre. Me han dicho que os unía mucho esta canción, Hoy es para vosotros. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. ¿Qué significa esta canción para ti? Pues de pequeña yo solía bailar esta canción en los pies de mi padre. Yo le perdí con 10 años, o sea que a los 10 años todavía podía ponerme encima de sus pies y bailábamos esta canción. De hecho, utilizamos esta canción para entrar en la iglesia el día de mi boda el año pasado. ¿Quién te acompañó en el día de tu boda? Mi abuelo. Fue muy especial, la verdad. Evidentemente me hubiera gustado que estuviera mi padre, pero bueno, mi abuelo fue una buena opción también. Que sepáis, Vera, que no nos olvidamos de tu padre ni de las víctimas del terrorismo. Gracias por acompañarnos. A ti, Marta.
But though they may be parted, there is still a chance that they will see. Pues ya lo ven, un tema interesantísimo el que ponemos hoy sobre la mesa. La partida se juega en clave de terrorismo internacional. Hoy nos acompañan Antonio Legaz, analista de defensa e inteligencia. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Vera. Chema Gilgarre, experto en terrorismo yihadista, que estuvo, por cierto, amenazado por el Daesh, no ISIS, no les hagamos el juego. El Daesh, y colabora con cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo, especialmente en temas de captación. Chema, un placer. Nada, el placer es mío y haber podido escuchar a Vera también, un verdadero buen recuerdo me voy a llevar de esta intervención de hoy, seguro. Antonio, hablamos de un nuevo terrorismo, de un terrorismo low cost. Ya no vemos atentados desde hace 24 años, afortunadamente, como el del 11 de septiembre, pero vemos muchos de lobos solitarios con un arma, con un coche, atropellando gente en teatros, en centros comerciales. Nuevo terrorismo, ¿no? Los terroristas ya no vienen en aviones, ya no atraviesan las fronteras, están dentro de las fronteras y es la propaganda radical la que busca crearlos. Estas personas que tienen desarraigo, que son altamente influenciables, buscan generar con la menor cantidad material el mayor daño de víctimas y la mayor huella psicológica. Es por ello que las cifras lo avalan: 10 ataques terroristas de la yihad del último año en Occidente, 4 de ellos perpetrados por menores de edad, todos ellos perpetrados por lobos solitarios. Ojo con los menores de edad, Chema, tú los conoces bien. Tú has hablado con chavales que están en proceso de captación, redes sociales, sin arraigo, con falta de identidad. ¿Cómo son estos nuevos terroristas? En realidad no son nuevos, son nuestros terroristas, porque como bien se señalaba, es gente que ya está dentro, que ha nacido, que ha crecido en nuestros países, en Occidente. ¿Qué ocurre? Que crecen impulsados por su desidentificación respecto del entorno, una desidentificación afectiva respecto del entorno. Y el terrorismo yihadista se ofrece como un valor, como alguien que les reconoce, como alguien que les invita a ser mucho más, a hacer mucho más que lo que ellos son. Lo cierto y verdad es que nos hemos encontrado chavales absolutamente desidentificados y que son muy vulnerables a la manipulación. Yo monitoricé en años posteriores del 2011 a unos 200 yihadistas, la mayoría que habían salido de España, del norte de Marruecos, muy pegadito a Ceuta o Melilla, y también del sur de Francia. Y ahora lo que tenemos por delante es un reto importantísimo. Si habláis con toda la gente de la Comisaría General de Información, de la UC2, es que desde hace 2 años la captación intensiva se ha intensificado respecto de los chicos menores. Por cierto, el último atentado indiscriminado con un vehículo en España no fue Barcelona. Se produjo en un municipio de Murcia, en Torrepacheco, en Roldán, y aunque los políticos no sé por qué se empeñaron en decir que aquello no era terrorismo yihadista, lo cierto y verdad es que el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional lo califican como atentado yihadista. Tema importante, se apunte, muy importante. Por tanto, escuchándoos podemos deducir que lo de terrorismo religioso, esto ocupa un segundo o tercer plano, ¿no, Antonio? Bueno, el terrorismo al final es un medio, tiene que haber un fin estratégico. En los años 80 fue ETA, AIRA, era el terrorismo independentista, más adelante pasó al religioso, y ahora podemos hablar de un terrorismo identitario. Por ejemplo, podemos achacarlo ayer al atentado terrorista que se produjo por la muerte de Charlie, el asesinato más bien, de Charlie Kirk, que eso fue acusado por la polarización. Bueno, que tenemos que decir que en redes, los medios de comunicación se velan esas imágenes, pero están circulando. Mi hijo tiene 16 años y ha visto las imágenes circulando en redes tal cual fue. Sí, sí. Espantoso. Sí. Espantoso. Es por ello que a pesar de que en los últimos 20 años la religión haya sido el principal motor de estos grupos terroristas, ahora debemos mirar otros fines estratégicos. Chema, ¿objetivos críticos o sensibles? Ahora sensibles. No obstante, no hay que descartar que si tuvieran a su alcance y en su teleología final, en el objetivo final, fuese una infraestructura crítica, lo harían.
pero en estos momentos es como los que estudiamos criminología o los que hemos cursado seguridad en la universidad, vemos la teoría de la oportunidad. La teoría de la oportunidad. Para que la gente que nos escucha sepa la dimensión de lo que estamos viviendo en los 2 últimos años en los procesos de captación, vamos a empezar por el año pasado. En enero detienen a un chico menor que había probado ya el explosivo Madre de Satán y que pretendía volar por los aires una comisaría y su instituto al lado de Sevilla. Esto es en España. Madre mía. Pero es que el año terminó con 5 chavales jóvenes detenidos pretendiendo hacer estallar una bomba en la Basílica de Santa María de Elche. Esta es la realidad real y los gobiernos muchas veces y las sociedades se pierden la noción de que esta es una amenaza constante. Vivimos una amenaza constante. Lo que decís además los expertos es que es una amenaza, podemos decir, como silenciosa, que está líquida, efectivamente, difusa, es. que va en aumento, ojo, que va en aumento. Y claro, hablando de jóvenes, Antonio, la captación ha cambiado, los tiempos han cambiado, ya no estamos en el 11 de septiembre, ¿no? Está Internet, hay canciones rap que hacen apología del terrorismo, que es brutal. Los chavales siguen a estos cantantes que les están diciendo que utilicen el explosivo Madre de Satán, cómo tienen que hacerlo, que degüellen, en fin, es tremendo. Uh-huh. Y esos vídeos, vamos a detenernos, Antonio y luego Chema, en esos vídeos que parecen auténticos videojuegos o películas de Hollywood, donde en directo o no en directo estamos viendo la ejecución de infieles, entre comillas. Los tiempos cambian, los medios cambian y la propaganda cambia también. Es por ello que pasamos de la revista La Vic, la cual enseña a la gente cómo generar lobos solitarios, cómo generar una máquina de matar de tu coche, cómo comprar armas en Occidente, a TikTok, a los grupos de Telegram, a cambiar la lengua del pastún al tayiko, al kirguizo, para reclutar nuevos jóvenes, reclutar nueva gente que se una a sus filas. Es por ello que ahora mismo lo que hay que atacar es los medios más que las redes sociales. Chema, ¿cómo son estos vídeos para la gente que nos escucha? Estamos viendo vídeos retomados también, muchos repetidos, de hazañas, entre comillas, ¿no? De lo que ellos venden como hazañas en el pasado, en el conflicto de Siria y de Irak, o incluso de los atentados de Barcelona, los de Alemania, los de Bélgica, etcétera. Y también crean una nueva narrativa. El aspecto religioso que se menciona siempre ha sido una pátina, como algo que puede, digamos, entre otras cosas, hacerte mártir. En realidad no hay un hecho religioso real detrás, y hemos de saber que en España no solamente se han captado a chicos musulmanes, es que han captado cristianos que en 2 meses estaban dispuestos a inmolarse. Por lo tanto, no es una conversión religiosa. Saben manejar su psicología. Y además, en los regímenes democráticos, precisamente porque somos democráticos, con unos valores de libertad, derechos y demás, lo que ellos pretenden, ni más ni menos, es aprovechar que las vulnerabilidades que la propia democracia tiene por ser como es, por la libertad, por el derecho, etcétera. Yo creo además que hemos de tomar nota. Los jóvenes, y atención, menores que están siendo captados, ayer mismo fue abortado un atentado en Europa. ¿Ayer? Cometido. O sea, es que estamos en unos días muy complicados. Y yo además siempre digo que cuando las redes de esta gente, que además funcionan a través de los juegos online, en línea, ¿de acuerdo?, para meterse en chats privados, es decir, son muy indetectables y las conductas son libérrimas. ¿Por qué? Porque no hay una estructura en cada atentado. Hay un sheikh que en Yemen dice algo y alguien lo materializa aquí. Y pensemos, por ejemplo, que Estados Unidos sabía perfectamente que era Al-Qaeda, porque en el año 93, la gente no recuerda esto, pero es que en el año 93 el mismo ideólogo y diseñador del ataque contra las Torres Gemelas ya diseñó derribar las Torres Gemelas metiendo un camión, es verdad, en el subsuelo en el año 93, diseñado por su sobrino y él, ese atentado, donde causaron muertos y cientos de heridos. Chema, estamos hablando de un nuevo terrorismo, estamos viendo descentralizado, low cost, jóvenes que opera desde dentro, con las redes sociales, con esos vídeos muy explícitos, con esa música lenta, ralentizando los planos.
Madre mía, es que de verdad pone los pelos de punta recordarlo, ¿eh? La musicalidad. La música muy importante. Sí, la musicalidad que utilizan, ese ritmo musical que se utiliza, no hay instrumentos, pero se debe decir que es originario del Al-Ándalus, de algunas nublas árabes de la época es que del Al-Ándalus. No olvidemos que España efectivamente fue para ellos, sigue siendo Al-Ándalus, ¿no? Claro, es una reivindicación, España lógicamente. Es un objetivo estratégico y simbólico para el terrorismo yihadista. A mí, viendo esos vídeos, Antonio, me llama muchísimo la atención la frialdad, la sangre fría de estos terroristas tan jóvenes, que no sé si están drogados, posiblemente también. Están drogados y con qué sangre fría ejecutan, ¿no? Estos actos. Me da igual que sea en una calle de París, en un teatro, en un estadio, en un centro comercial. Ojo que la mayor parte de los atentados no se producen en Europa o en Estados Unidos, se producen en otros países, por cierto. Estos días acaban de matar una matanza de 100 cristianos en el Congo, por ejemplo, un grupo terrorista. Es que y no se habla, ¿verdad? No se habla. Yo lo que creo es que no podemos establecer víctimas de primera y de segunda. Cuando yo le digo a mis estudiantes, oye, ¿cuántos muertos hubo por parte del terrorismo el año anterior? Y le digo que 20.000 muertos, la gente no se lo cree. Si esto, Antonio, no sale en las noticias, ¿no? Efectivamente. Se nos olvida muchas veces que el principal objetivo del Daesh, más allá del sentimiento antioccidentalista que tiene, es el chiismo, es establecer bases y hacerse fuerte para obtener financiación y poder seguir perpetrando sus actividades. Acertado, Antonio, verdaderamente es eso. Por eso podemos ver el año pasado un atentado en Irán, uno de los mayores de su historia, un atentado en Pakistán, otro de los mayores de su historia, y el mayor atentado del año pasado fue las 140 víctimas que dejaron el ataque al Crocus Center en Moscú por aliarse con Irán y firmar aquel tratado de defensa mutua. Estamos hablando de terrorismo, llamado terrorismo religioso, yihadista, etcétera, pero hay otros tipos de terrorismo también. Chema. Claro, hay que tener en cuenta que España, el Estado español llegó a crear, en contacto con las diferentes comunidades, un plan estatal contra la radicalización violenta, que se debe empezar a planificar. No implica invertir más dinero, implica formar a aquellos que están en contacto más directo con la población, en definitiva de los ayuntamientos. El único ayuntamiento de España que ha desarrollado ese plan estatal ha sido Málaga. Y tenemos 8.000 ayuntamientos y algunos 18 ayuntamientos más se han acercado a ese instrumento de detección temprana, pero como que les da miedo reconocer que lo están aplicando. Pero Málaga lo hizo ya hace tiempo y es un referente internacional en la detección temprana de procesos de radicalización. Y hay que hacerlo muy pronto, esa detección, porque cuando ya está captado, aunque sea una autorreafirmación de su pertenencia al yihad, entonces ya están en un plano punible, por lo tanto van a ser detenidos, porque la legislación española es una legislación desde 2015 que se proyecta para adelantar cuanto antes la acción policial para evitar que un atentado pueda llegar a materializarse. El caso es que seguimos siendo, Antonio, muy vulnerables, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y como ha mencionado, las nuevas formas de terrorismo nos hacen más vulnerables aún. Por ejemplo, si al final el terrorismo busca potenciar el impacto cognitivo que tiene, más allá de los daños materiales, podríamos hablar de un terrorismo ciber que está surgiendo, un terrorismo del ciberespacio, en un terreno donde la policía puede actuar, sin embargo, limitadamente, y su impacto puede ser nefasto debido a su campo global. Sí es. Muy interesante esto. Chema, no lo hemos comentado yo en la presentación, he dicho que tú sabes lo que es estar bajo el objetivo y el foco del Daesh. Esto tiene que dar mucho miedo porque tú colaboras con las fuerzas de seguridad, te metes en redes, ves cómo se está moviendo la captación, intentas convencer a chavales que están en proceso de radicalización de que no continúen. Cuéntanos cómo son esas charlas y qué pasó con esa amenaza que durante mucho tiempo te persiguió a ti. Imagino que pues aterrorizó y cambió por completo tu vida, ¿no? A ti y a tu familia, lógicamente. ¿Sabes qué pasa? Que yo durante muchos años fui periodista de investigación y ya llevé, en años anteriores, en años pasados, llevé ya protección de la Guardia Civil y cuando me decían
con buena intención todos, no saques a la luz más perfiles de estos. Yo decía, es que si no lo hago ya ganan, por lo tanto yo tengo que seguir haciéndolo. Sí, pero te la jugabas tú, ¿eh? Sí, es verdad que además lo hacía de una forma un poco arriesgada, pero lo cierto y verdad es que se desmanteló un plan que estaba ya, en vías de realizarse para cortarme la cabeza, concretamente en Almería, donde yo tenía que dar unas conferencias. O sea, había día, había fecha, sí, y ¿cómo se aborta todo? Pues eso fue la Guardia Civil. Tuvo dos partes, ¿no? La Guardia Civil se encargó de meterse incluso con agentes digitales que existen, agentes digitales encubierto, es decir, se integraron en esa historia, y fue la Guardia Civil la que aborta en ese momento incluso la materialización de el ataque. Y por otra parte la Policía Nacional localizó precisamente en Siria, en la frontera con Turquía, en un sitio donde ya se habían producido los arrestos, estaban detenidos en campos de prisioneros, lograron localizar al que ordenó la fatua para mí. Yo confío mucho y quiero mucho, porque además trabajo con ellos encantado. La Policía Nacional y la Guardia Civil hacen un trabajo extraordinario, como también el Centro Nacional de Inteligencia y el CIFAS. Me acuerdo que trabajamos durante un tiempo en el CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tuve el honor de participar durante un año en tratar de identificar posibles movimientos de radicalización dentro de los ejércitos, ¿no? Porque ya se nos fue un sargento artificiero desde Melilla y se hizo el líder del Daesh. Bueno, estos son palabras mayores. Los últimos minutos de esta conversación, de este debate, de esta partida que estamos jugando en Tablero Global, me gustaría centrarlo en la financiación. Porque sin financiación, esta gente, Antonio, no opera. Sí, y en los últimos años, al ser un terrorismo global, acusa a los medios globales de financiación, ya sea a través de Internet, a través de transacciones internacionales, a través de remesas. Las organizaciones globales han generado medios globales de financiarse. ¿Hay estados que financian este terrorismo? Se habla, por ejemplo, de la complicidad de estados como Qatar, por ejemplo. Hablábamos de Siria también en un primer momento, luego no, con Al-Assad. Bueno... Qatar, Irán, Pakistán, existen numerosos estados, ya sea por guerras proxy, ya sea por mejorar su poder de negociación, que buscan financiar estos grupos terroristas para potenciar su potencia global. Y Chema, en el Sahel, con el crimen organizado, lo estamos viendo, se han asentado, es el nuevo hogar de Al-Qaeda, no nos olvidemos, Al-Qaeda y también del Daesh, ¿no? Exacto. Hay que tomar conciencia de una cosa, y es que enfrentamos un fenómeno que se caracteriza por la metamorfosis dinámica del mismo, pero hay que tomar conciencia de que es la primera vez que en la historia de la humanidad enfrentamos un terrorismo internacionalizado, y que además cuenta con financiación directa de gente que no quiere ni siquiera implicarse en la lucha, y entonces mandan remesas. Yo mismo, para hacer un estudio y compartirlo con jueces y demás, puse de manifiesto una investigación donde si yo decía que no incorporarme al yihad, lo que sí podía era colaborar con 50 euros al mes. Pues eso multiplícalo por miles de personas en determinado sitio. En este caso era con el Al-Sahab. Quiero decir que y luego que ahora mismo has hablado de low cost, terrorismo low cost. Es que no es así ya. Fíjate, Marta, estamos ante un terrorismo free cost. Es que el individuo que se radicaliza, como en Roldán, le pide el coche al que lo tiene y se lanza contra una terraza matando a 2 personas, y él mismo, con la carta de rendición de pleitesía al Daesh, él mismo, cuando ve que no se ha matado como consecuencia del choque contra el edificio, y delante de la gente coge un cuchillo y se lo clavó en el corazón. Chema, frente a esa determinación criminal, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. No tenemos tiempo para más. La verdad es que ha sido... Solo una cosa importante. No confundir terrorismo yihadista con islam, y no confundir terroristas con musulmanes, etcétera, para nada. Porque la religión será una herramienta que nos puede ayudar. Antonio, un placer tenerte con nosotros. Chema, un abrazo, compañero. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Para mí es un placer, porque he venido a mi casa, donde yo nací como periodista. Estáis invitados a volver cuando queráis.
Bueno, pues gracias también a Adrián Chicharro, que ha estado a los mandos técnicos, a Juan Carlos López en la producción por hacer posible este programa. Hasta aquí Tablero Global. Gracias por su confianza. Seguiremos moviendo las fichas en nuestro tablero porque la partida continúa. Hasta la semana que viene.